El hospital olía a una mezcla de antiséptico y café recalentado. De ese que se queda flotando en el aire aunque abras las ventanas de par en par. Intenté ignorarlo mientras la enfermera ajustaba la vía intravenosa en mi brazo. Esto era solo el comienzo de un tratamiento de un mes que había postergado demasiado. Pero los doctores insistieron. Mi cuerpo estaba agotado. La respiración más corta de lo normal. Y por primera vez, tuve que aceptar que tenían razón. Me dije que esto era solo una pausa. No el fin de nada. Una pausa para recuperar fuerzas. Para volver y vivir un poco más de la vida por la que tanto había luchado. Le dejé las llaves de la casa y del coche a mi hija, Paloma, confiando en que cuidaría de todo. Solo échales un ojo, le dije antes de venir. Ella sonrió, algo distraída, ya revisando su celular. Me convencí de no darle demasiadas vueltas. Paloma tenía su propia vida, su propia familia, pero el coche, pensar en él me traía paz en esas noches largas cuando el sueño no llegaba. Lo compré apenas el año pasado. Un sedán azul oscuro, con líneas elegantes y un murmullo suave en la carretera. No era nada ostentoso, pero para mí era un tesoro. Durante décadas, cada peso que ganaba se iba en cuentas, en criar sola a Paloma tras la muerte de su padre, en poner comida en la mesa y asegurarme de que ella tuviera lo necesario. Ese coche fue lo primero que me compré sin culpa. La primera vez que me permití sentir que merecía algo más que solo sobrevivir. Sabía que Paloma no lo veía así, para ella. Era solo otro coche, un objeto más. Había crecido con las cosas fáciles, con la familia de su esposo siempre lista para sacarla de apuros. Más de una vez noté cómo prefería pasar las fiestas en la casa de ellos en lugar de la mía. Cómo escuchaba más a su suegra, Graciela, que a mí. Aún así, me aferraba a la idea de que, cuando más la necesitara, ella estaría ahí. Cerré los ojos, dejando que el ritmo constante de la bomba de la intravenosa llenara el silencio. Me dije que podía descansar tranquila, que mi confianza estaba en buenas manos. No tenía forma de saber que esa confianza ya se estaba desmoronando. La mañana en que me dieron de alta, el aire afuera se sentía más fresco de lo que recordaba. Cargué mi pequeña maleta hasta la acera y esperé el taxi que pedí. El trayecto de regreso fue extrañamente silencioso. Mis pensamientos girando en torno a las pequeñas cosas que añoraba mi cama, la ventana de la cocina que atrapaba la luz de la tarde y la vista de mi coche estacionado en la entrada de mi casa en San Miguel de Allende. Ese coche era mi promesa silenciosa de que, después de tanto esfuerzo, aún podía haber algo de dignidad. Cuando el taxi dobló por mi calle, me incliné hacia adelante, buscando la silueta familiar del sedán. Pero la entrada estaba vacía. Por un instante, pensé que me había equivocado de casa, que tal vez el taxista se había metido en la colonia equivocada. Pero ahí estaba mi casa, mi porche, mis persianas desgastadas. Solo que sin coche, bajé del taxi. Un temblor me recorrió. Y no tenía nada que ver con el frío. La puerta principal se abrió y Paloma apareció. Se veía relajada, casi radiante, como si volviera de unas vacaciones. «Ya llegaste», dijo con ligereza, haciéndose a un lado. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisita. «Ah, por cierto, el coche. Ya no tienes que preocuparte por él. Pagó por su diversión». Sus palabras quedaron flotando, pesadas, densas. Parpadeé, insegura de haberla oído bien. Su diversión, asintió, casi con orgullo. Graciela, mi suegra, pensamos que era lo mejor. Deberías alegrarte de que se quedó en la familia. Ella lo merecía más que tú. Me quedé ahí, el pulso retumbándome en los oídos, pero mi rostro no me traicionó. En cambio, dejé que una pequeña sonrisa cruzara mis labios. Paloma ladeó la cabeza, observándome como esperando un estallido. Por dentro, algo firme se asentó en mí. Por fuera, me veía tranquila, pero en mi interior, sabía que la primera línea había sido cruzada. Entré a la casa, con la maleta aún en la mano.
y dejé que sus palabras se asentaran como piedras que más tarde aprendería a usar. Los ojos de Paloma se entrecerraron mientras estudiaba mi rostro. «¿Qué te da risa?», preguntó, su tono cortante, como si mi calma la inquietara más que un enojo. La miré. Realmente la miré. Y por un momento no vi a la mujer frente a mí. Vi a la niña que crié sola. La pequeña, cuyos zapatos remendé para que tuviera un disfraz para la obra escolar. La adolescente que esperé despierta después de turnos largos. La joven que empujé a terminar la universidad, aunque las deudas me rompieran. Cada pedazo de mí lo había dado por ella. Y de alguna forma, nunca fue suficiente. Ese coche que vendió no era solo metal y llantas. Fue lo primero que compré solo para mí. Recordé el día que firmé los papeles. Cómo me temblaban las manos de algo muy parecido a la alegría. Por una vez, no estaba entregando dinero para las necesidades de alguien más. No estaba sacrificándome. Me estaba permitiendo un pedacito de independencia. Un recordatorio de que aún tenía una vida propia. Y ahora, parada en mi sala, mi hija se reía de habérmelo quitado como si fuera un chiste. Podría haber gritado. Podría haberle dicho exactamente lo que significaba perder ese coche, pero no lo hice. En cambio, dejé que la sonrisa permaneciera en mis labios, tranquila, indescifrable. Paloma frunció el ceño, claramente desconcertada. Quería un estallido, una tormenta que pudiera descartar como drama. Lo que no entendía era que el silencio puede ser más pesado que los gritos, más peligroso que la furia. Pasé junto a ella, dejando mi maleta en el suelo, mi mente ya armando lo que había que hacer. Su sonrisita pudo haber sido el primer movimiento, pero no sería el último. Esa noche, después de que Paloma se fue a dormir, me senté sola en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas frente a mí. El silencio pesaba, de ese tipo que deja espacio para los recuerdos. Y los recuerdos, lo sabía, nunca han sido amables. Cuando Javier murió, Paloma tenía solo 12 años. No tuve tiempo de llorarlo como otras viudas podrían haberlo hecho. Las cuentas llegaban rápido, y las necesidades de una niña no se detienen por el dolor. Tomé turnos dobles en el comedor de Guanajuato, a veces quedándome dormida con el delantal aún puesto. Los fines de semana trabajaba en una pequeña oficina de contabilidad, cuadrando libros mientras mis ojos ardían de cansancio. Cada peso ya tenía dueño antes de tocar mis manos, pero nunca dejé que Paloma viera las grietas. Me aseguré de que sus lunches estuvieran listos, sus zapatos limpios, sus tareas revisadas. Cuando preguntaba por un paseo escolar, decía que sí, aunque eso significara otro turno nocturno. La mantuve en clases de baile porque le encantaban, aunque el costo significara que yo no me comprara ropa nueva en años. Pagué su universidad cuando llegó el momento. Y cuando se casó, cubrí lo que la familia de su esposo no quiso. Más tarde, cuando las deudas empezaron a acumularse para ellos, presté dinero sin sermones. Cada vez me decía que eso era lo que hacían las madres. El coche fue diferente. Para cuando lo compré, Paloma ya estaba grande, casada y girando en la órbita de la familia de su esposo. Ellos se convirtieron en su ancla cenas navideñas, consejos, hasta aprobación. Noté cómo miraba a Graciela, su suegra, como si su opinión valiera más que la mía. Me dije que estaba bien, que los hijos crecen y forman nuevos círculos, pero el coche, eso era mío. Era la prueba de que aún podía tallar algo propio después de años de dar. Conducirlo me hacía sentir que volvía a pertenecerme. Aunque fuera solo por unas horas en la carretera, ahora se había ido, cambiado como una pieza de ajedrez por la comodidad de alguien más. Y mientras estaba sentada en esa cocina, me di cuenta de que los años de sacrificio no habían construido un puente, sino una puerta que Paloma había aprendido a cerrar sin mirar atrás. Me recosté en la silla, el peso de todo asentándose en mí, y supe que no podía seguir dejando mi corazón desprotegido. A la mañana siguiente, mientras Paloma estaba fuera, fui al closet del pasillo donde guardaba mis archivos.
Años de cuidado me habían hecho meticulosa. Cada compra importante, cada póliza de seguro, cada papel con una firma vivía en carpetas ordenadas. Saqué la marcada como vehículo y esparcí los documentos en la mesa del comedor. Ahí estaba. Claro, como el sol el título. Mi nombre, Amalia, en letras grandes, la única dueña registrada, sin cofirmantes, sin transferencias, sin reclamos compartidos. La póliza de seguro coincidía, renovada bajo mi firma apenas unos meses antes. Paloma nunca había sido incluida. Solté un suspiro lento, más pesado de lo que debería. Ella pensó que me había deshecho del coche, que su sonrisita había cerrado la historia, pero legalmente nada había salido de mis manos. Abrí mi laptop y comencé a guardar todo lo que encontraba. Capturas de pantalla de los mensajes de Paloma presumiendo sobre el coche. Fotos que ella misma subió desde el aeropuerto con su esposo. Y lo más contundente, las imágenes de las vacaciones que Graciela había publicado en redes sociales. Playas bañadas por el sol, cócteles, sonrisas demasiado anchas para ser inocentes. Cada imagen, cada recibo, cada número de póliza fue copiado, etiquetado y guardado en una carpeta. Mis manos estaban firmes, mi respiración pareja. No había enojo en mis movimientos, solo enfoque. Cuando cerré la laptop, vi mi reflejo en la pantalla oscura. Las comisuras de mi boca se curvaron hacia arriba. No era alegría, aún no. Era algo más callado, más afilado. Paloma pensó que mi silencio era derrota. Graciela probablemente creía que tragaría la humillación como siempre lo había hecho, suavizando conflictos por el bien de la familia. No sabían que el silencio también tiene colmillos. Recogí los documentos, los devolví a su lugar y alicé el mantel con la palma de mi mano. Era solo el comienzo. Pero los comienzos siempre parecen pequeños hasta que dejan de serlo. Esa noche, cuando Paloma mencionó durante la cena lo relajante que había sido Bora Bora, sonreí de nuevo, esta vez sabiendo el peso de los papeles que esperaban a solo una habitación de distancia. Paloma me invitó a cenar una semana después. Fui. Aunque no por las razones que ella imaginaba. Su casa en Querétaro olía a pan de ajo y velas de limón. Un intento de calidez que cubría algo frágil. En la mesa estaba Graciela, su suegra, con ese aire de dueña, como si la habitación se inclinara hacia ella. Comimos entre fragmentos de conversación. Paloma llenando los silencios con historias, su esposo asintiendo. Entonces Graciela se recostó en su silla, su voz cortando el parloteo. Bora Bora fue un sueño, dijo, girando el vino en su copa. ¿Sabes, Amalia? Ese coche tuyo hizo más bien pagando nuestro viaje que quedándose en tu cochera. A tu edad, no necesitas lujos. Nosotros le dimos un mejor uso. Sus palabras cayeron con una crueldad calculada, un desprecio disfrazado de lógica. Paloma soltó una risa nerviosa. Luego se afirmó y asintió. Tienes razón, mamá. No se desperdició, de verdad. Nos dio algo que siempre recordaremos. Las miré a ambas, a la arrogancia de Graciela y a la ansiedad de Paloma por seguirle el paso. La traición ya no era solo por un coche, era una borradura. Habían tomado algo que me gané con años de sacrificio y lo reclamaron como suyo, como si no tuviera derecho a la comodidad de lo que era mío. Dejé el tenedor con cuidado y sostuve la mirada de Graciela. ¡Qué vacaciones tan memorables!, dije suavemente, dejando las palabras flotar entre nosotras. Por ahora. La sonrisa de Graciela titubeó por un segundo, luego volvió, más filosa. Paloma se movió en su asiento, como si no estuviera segura de lo que acababa de aceptar. No dije nada más. No hacía falta. Los papeles esperaban en casa, las pruebas guardadas en carpetas. Su risa esa noche era solo ruido. Mañana se convertiría en silencio. En los días siguientes a esa cena, comencé a observar con más atención. Paloma era descuidada en redes y Graciela aún más. No tardé en encontrar lo que buscaba. Capturas de pantalla de chats grupales, medio presumidos,
medio burlones. Graciela le había escrito a una amiga: es demasiado débil para defenderse. Amalia siempre ha sido de las calladitas. Paloma solo necesitaba un empujón. Y yo se lo di. Leerlo fue como ver años de silencio escritos en tinta. Graciela no solo había influido en Paloma, había orquestado todo, envolviendo a mi hija en su propia ambición de control. El coche nunca fue por su valor. Fue por despojarme de la prueba de que aún podía valerme por mí misma. Mientras navegaba por publicación tras publicación, la verdad se volvió más clara. Esto no era solo una traición. Era una reescritura de mi lugar en mi propia familia, un borrado lento para reemplazarme con Graciela. Ella se había posicionado como la autoridad, la proveedora, la mujer a la que mi hija miraba como si la hubiera parido. Cerré la laptop y me recosté, dejando que la furia se transformara en algo más frío. Había dado mi vida por Paloma, y a cambio, ella le entregó mi confianza a la vanidad de otra mujer. Pero no era débil, y no estaba acabada. Volví a ordenar los documentos. Los alineé con cuidado. Título, seguro, capturas, recibos, todo claro, todo innegable. Ensayé el momento en mi mente, no por venganza, sino por precisión. Cuando Graciela dijo que era demasiado vieja para lujos, reveló más de lo que pretendía. Me veía como una sombra que se desvanece, alguien que podía ser reemplazada. Olvidó que las sombras solo desaparecen cuando se apaga la luz. Y yo estaba muy lejos de apagarme. La noche terminó con la carpeta cerrada, puesta cuidadosamente en el borde de la mesa, lista para el día en que el silencio dejara de ser mi escudo y se convirtiera en mi arma. Les pedí a Paloma y a Graciela que vinieran a casa una noche. Mantuve un tono ligero por teléfono, casi casual, y ninguna sospechó nada. Llegaron juntas, Graciela liderando con ese aire de autoridad familiar, Paloma siguiéndola de cerca, sus ojos yendo de una a otra como si aún estuviera aprendiendo a imitar fortaleza. Ya había preparado la mesa, no con comida, sino con papeles, el título, la póliza de seguro, impresiones de capturas y publicaciones, todo en orden. Cuando entraron, señalé las sillas y no dije nada hasta que se sentaron. Entonces deslicé el título por la mesa. Dije con calma, es el coche que pensaron que vendieron. Notarán que mi nombre es el único que aparece, lo que significa que esa venta es nula. La mano de Graciela flotó cerca del papel, pero no lo tocó. Paloma frunció el ceño, la confusión dando paso al pánico. ¿De qué hablas? La agencia cometió un error, interrumpí, colocando la póliza de seguro, luego las capturas. Las propias palabras de Graciela la miraban desde el papel. Es demasiado débil para defenderse. Su rostro palideció, la arrogancia desvaneciéndose por primera vez. La respiración de Paloma se volvió superficial. Mamá, susurró, con la voz quebrada, no me destruirías por esto, ¿verdad? Me recosté en la silla, cruzando las manos. Tú ya lo hiciste sola. El silencio nos envolvió, denso e inamovible. Graciela desvió la mirada primero, su mandíbula tensa, mientras los ojos de Paloma se llenaban con la certeza de que el suelo bajo ella había cambiado. No alcé la voz, no dejé que el enojo tomara el lugar del control. La verdad estaba en la mesa entre nosotras, lo bastante pesada para hacer el trabajo por mí. Cuando se fueron esa noche, los hombros de Graciela estaban rígidos y Paloma no me miró a los ojos. Recogí los papeles lentamente, cada uno un recordatorio de que el silencio tiene colmillos, y ya no tenía miedo de usarlos. Una semana después, llegó un sobre por correo certificado. Lo abrí en la mesa de la cocina. La carta legal detallando lo que ya sabía la agencia había procesado una transferencia fraudulenta, y Graciela estaba listada como la responsable de haberla empujado. La responsabilidad era de ellas, no mía. 2 días después, el banco congeló varias cuentas ligadas al nombre de Graciela. La noticia corrió rápido. El propio yerno de Graciela me llamó.
furioso porque los ahorros familiares se habían drenado para cubrir el desastre. Graciela, al parecer, había apostado por mi silencio y perdió. Paloma vino a mí entonces, con el rostro pálido y demacrado. Por primera vez, no había sonrisita. Me usó, susurró, con la voz temblorosa. Pensé que estaba haciendo algo por la familia, pero solo estaba cubriendo sus pasos. Escuché, pero mi corazón no se movió como lo habría hecho antes. Ya había medido los años de sacrificio contra esta traición, y la balanza se había roto. Le dije que no presentaría cargos en su contra, que no enfrentaría el peso de tribunales y jueces, pero también le dije que había terminado cualquier lazo que tuvimos. Ella lo puso en las manos de otra mujer y lo vio arder. Sus lágrimas cayeron, pero no la consolé. Ella había hecho su elección. Ahora, yo hacía la mía. Esa noche, guardé la carpeta de documentos en su cajón y lo cerré con suavidad. La justicia ya había hecho lo que el enojo nunca pudo. A la mañana siguiente, tomé las llaves. La agencia había restaurado el coche, limpio y entero, y salí. La carretera me esperaba. El coche ronroneaba suavemente mientras conducía por la carretera de la costa hacia Puerto Vallarta. El sol de la tarde tiñendo el océano de dorado. Si era el mismo coche restaurado o un reemplazo por los daños, apenas importaba. Lo que importaba era la sensación, ese zumbido familiar que me recordaba que aún me pertenecía a mí misma. El viento entraba por la ventana abierta, levantando mechones de mi cabello, y por primera vez en meses, mi pecho se sentía ligero. Esa noche di una cena. Nada ostentoso, solo unos amigos de la iglesia, una vecina que siempre me visitó durante el tratamiento, y una colega con la que seguía en contacto desde los años en el comedor. Nos reunimos alrededor de mi mesa, los platos llenos, las risas llenando los rincones que por demasiado tiempo habían cargado silencio. Nadie me exigió nada. Nadie midió mi valor por lo que podía dar. Mientras recogía los platos, me detuve junto a la ventana y vi los faros traseros de los coches de mis amigos desvanecerse por la calle. Mi casa se sentía cálida. No por quién faltaba, sino por quién había elegido quedarse. Pensaron que vender mi coche me quitaría la libertad. Pero nunca entendieron que la libertad no son llantas ni metal. Es el derecho a caminar lejos, a elegir dónde termina tu lealtad y dónde comienza tu paz. Paloma y Graciela perdieron más que un coche. Perdieron mi confianza. Y la confianza, una vez rota, no regresa con disculpas ni excusas, se queda perdida. Colgué las llaves en el gancho junto a la puerta, su pequeño peso sólido en mi palma por un momento más. Si te roban las llaves, ¿realmente te quitan la libertad? ¿O solo te entregan el mapa a un mejor camino?